La mano temblaba más de lo que admitía mientras sostenía el móvil. Esta tarde, sesión de las 7. ¿Vienes? Había escrito Oscar apenas 20 minutos antes, como si la invitación no fuera un terremoto disfrazado de mensaje casual. Sin embargo, bastó ese breve texto para que Víctor abandonara los informes apilados, se encajara los auriculares y saliera de la oficina con la vaga sensación de que cruzaba un umbral invisible. Porque aquel simple plan le aceleraba el pulso como en la adolescencia. ¿Sería solo el estrés de la semana o algo que no podía nombrar sin desnudar un secreto demasiado grande? Afuera, el tráfico rugía y la avenida hervía de turistas. Víctor apretó el paso entre escaparates y semáforos, repasando la escena que se avecinaba. Oscar, una sala a oscuras y una película que, seguramente, ninguno de los dos recordaría con detalle al día siguiente. Era un viernes cualquiera, sí, pero también un cruce de caminos que ambos llevaban evitando desde hacía tiempo. En los últimos meses, cada broma compartida, cada choque de hombros al caminar, había adquirido una vibración nueva, casi eléctrica. Nadie los habría acusado de ser otra cosa que amigos, pero las miradas sostenidas más de lo debido y las pausas incómodas se acumulaban como señales luminosas que ambos fingían no ver del todo. ¿Cuánto faltaba para que alguna de esas señales se convirtiera en un paso irreversible? Llegó al cine con 2 minutos de margen. El neón vibraba en tonos violetas sobre la marquesina, pintando de reflejos el rostro de Oscar, que aguardaba con las entradas ya impresas y un gesto que mezclaba entusiasmo e inquietud. Se saludaron con un choque de puños, rito heredado de la universidad, pero bastó rozar piel con piel para que se instalara entre ellos un silencio microscópico. Víctor notó el olor de colonia de su amigo, un aroma maderado que siempre le había resultado tranquilizador, aunque aquella vez se le quedó clavado en la garganta como un recordatorio de algo que estaba a punto de precipitarse. Hecho. Sala 7, fila 11, anunció Oscar, alzando los boletos como si fueran amuletos de la suerte. Dicen que la peli tiene un giro salvaje al final. Víctor sonrió, preguntándose si la verdadera pirueta argumental estaba empezando antes de que se apagaran las luces. Mientras avanzaban hacia el mostrador de snacks, la conversación vagó por asuntos seguros, el nuevo jefe que ya daba dolores de cabeza, las horas interminables en la línea de metro, la lluvia pronosticada para el fin de semana. Pero cada frase flotaba unos centímetros por encima de un caudal subterráneo, un río de palabras que ninguno se atrevería a pronunciar allí, bajo la luz blanca de los fluorescentes. Y aún así, ¿cuánto tardaría ese río en desbordarse? Oscar pidió el cubo más grande de palomitas, mitad dulces, mitad saladas, y un refresco de litro con 2 pajitas. A Víctor le hizo gracia la insistencia, porque podían permitirse 2 bebidas, pero ese detalle, compartir sorbos, turnarse el vaso, era una de esas costumbres que habían nacido años atrás y ahora parecía innegociable. Mientras esperaban el cambio, Oscar dejó escapar una risita nerviosa, casi imperceptible, como si hubiera captado el mismo pensamiento. Víctor sintió que la complicidad se materializaba entre ellos en forma de un leve calor que le cubría la nuca. Sería tan evidente para alguien que los mirara desde fuera. Accedieron al pasillo alfombrado y avanzaron bajo carteles que prometían universos de ciencia ficción, comedias de amor improbable y documentales sobre océanos remotos. Al girar la esquina hacia la sala, Oscar se detuvo de pronto y le cedió el paso con una pequeña reverencia burlona. Víctor rodó los ojos, fingiendo fastidio, pero al cruzar junto a él, percibió la proximidad del hombro contrario. Hubo un crujido interno en ese instante, una suerte de anuncio silencioso. La noche, definitivamente, no sería igual que todas las anteriores. Entraron en penumbra. La sala olía a mezcla de caramelo y butacas viejas. Solo unas pocas filas estaban ocupadas. La luz de la pantalla aún proyectaba anuncios de próximos estrenos. Se sentaron, acomodaron chaquetas, distribuyeron chuches. Oscar sostuvo el cubo en su regazo y lo inclinó un poco hacia Víctor, invitándolo a servirse sin ceremonia. El primer puñado fue inocente, el segundo también. Sin embargo, pronto el cartón se convirtió en una línea de trinchera donde sus dedos se rozaban con frecuencia creciente. Víctor fingía interesarse por el clip donde un robot bailaba flamenco, pero en realidad cada roce se le multiplicaba bajo la piel. Debía apartar la mano o permitir que el baile de nudillo siguiera desarrollándose como una coreografía secreta. Las luces se atenuaron del todo. La banda sonora del logotipo del estudio estalló en sonido envolvente. Víctor se encajó más en la butaca, sintió que el codo de Oscar ocupaba el reposabrazos compartido, de modo que quedó atrapado. No le importó, al contrario,
Aquella presión leve le confirmaba que la distancia física se estaba estrechando paso a paso, o, mejor dicho, roce a roce. Podía seguir atribuyéndolo todo a la incomodidad natural de un sitio estrecho. O ya habían traspasado la frontera de lo accidental. Los primeros 15 minutos de película discurrieron entre diálogos veloces y planos de la ciudad nocturna que servía de escenario. Víctor notó que Oscar cambiaba de postura, cruzaba la pierna y, al hacerlo, su rodilla se apoyaba sin pudor contra la de él. Un contacto sostenido, tibio, que no buscaba excusa. Víctor tragó saliva y dejó que su pantorrilla se diera suavemente hacia ese lado, como quien se deja empujar por una ola para comprobar su fuerza. El cosquilleo subió desde el tobillo hasta la base de la espalda. ¿Se atrevería Oscar a llegar más lejos, o era Víctor quien debía mover ficha? La tensión crecía también en la pantalla. El protagonista, un compositor de jazz con pinta despistada, se enfrentaba a una extraña conspiración. Pero el auténtico conflicto parecía estar en la fila 11. En un momento de pausa, Oscar inclinó el cubo para remover los granos sobrantes y, al hacerlo, dejó caer parte del contenido sobre su propio pantalón. Maldijo en un susurro. Víctor, instintivamente, intentó ayudarle a limpiar los pedacitos, pero lo único que consiguió fue posar la mano sobre el mulo ajeno. Se congeló. Oscar dejó escapar una exhalación que se confundió con un gemido breve, inaudible para los demás. No apartó la pierna. Víctor sintió los latidos en la sien. Fingiría que fue un accidente o reconocerían los dos que acababan de cruzar la línea. Seguían así, con un puñado de palomitas aplastado entre la tela vaquera y los dedos entrelazados en un intento torpe de recogerlas, cuando en la película estalló una persecución callejera. El estruendo justificó que Víctor no hablara. El cubo quedó abandonado en el posavasos. El refresco olvidó su turno. Las manos, entre tanto, se quedaron demasiado cerca para ignorarse, aunque ninguno de los dos se atreviera a agarrar del todo la otra. Cada dedo que rozaba un tendón parecía un primer beso a cámara lenta. Un destello súbito iluminó la sala, una explosión ficticia convertía un almacén en brasas, mientras miles de chispas rebotaban en la pantalla. Durante ese destello, Víctor vio el perfil de Oscar recortado contra la luz azul. Sus pestañas temblaban. La sombra de una sonrisa se adivinaba en la curva de la mejilla. Era un instante casi fotográfico, destinado a quedarse pegado a la memoria. ¿Recordaría Oscar lo mismo al final de la noche? El sonido bajó un instante y la trama entró en fase de calma. Víctor apoyó la palma, al fin, sobre la mano de Oscar. No fue un contacto accidental, fue una decisión. Registró el temblor de los dedos contrarios, la respuesta inmediata que consistió en entrelazar. Las manos se quedaron un segundo allí, en terreno neutral, y luego se refugiaron entre sus cuerpos, ocultas al resto del mundo. Una burbuja de silencio se formó alrededor, lo bastante densa como para anular los diálogos en off. Sería posible que, a partir de ahora, nada volviera a ser igual. El compositor despistado declaraba su amor a la heroína, y las cuerdas de la banda sonora subían de intensidad. Oscar y Víctor, mientras tanto, descubrían el compás de sus pulgares bailando sobre nudillos y líneas de vida. Los labios de Víctor formaban palabras que nunca llegó a pronunciar. Quiero, me gustas, tenía miedo. Todas revoloteaban en la cavidad bucal, buscando salida, pero se quedaban flotando como mariposas demasiado frágiles. Valdría la pena romper el hechizo pronunciándolas. Una pareja en la fila 10 se levantó a mitad de proyección, el pasillo se iluminó con la pequeña linterna de su móvil para encontrar la salida. Esa luz se deslizó unos segundos por la butaca de Oscar, revelando la postura de sus manos entrelazadas. Víctor sintió un escalofrío de pudor y adrenalina. ¿Alguien lo habría visto? ¿Importaba? La linterna desapareció. La oscuridad tardó en reconquistar la sensación de refugio, pero cuando lo hizo, resultó aún más envolvente. El segundo acto de la película giró hacia una intriga política que a Víctor le resultó imposible seguir. Su cabeza solo repetía un mantra: ¿cómo podía sentirse tan visto y tan protegido al mismo tiempo? La respiración de Oscar le rozaba la oreja. El leve balanceo de sus piernas creaba un rozamiento rítmico que ponía a prueba la resistencia de la tela. Víctor parasitaba cada escena para ensayar futuros posibles. Por ejemplo, ¿y si una mano se deslizara un poco más arriba del muslo? ¿Y si en el próximo plano oscuro se atrevieran a rozar labios, muy rápido, como quien se pasa un secreto? La ficción, sin embargo,
retardaba cualquier momento propicio. Apareció un antagonista con gabardina que complicó la narrativa durante casi 20 minutos. Fue un respiro y una tortura a partes iguales. Víctor cerró los ojos un instante, dejando que el sonido lo envolviera. En ese microsegundo de oscuridad voluntaria, notó que Oscar giraba los dedos y acariciaba la base de su pulgar. No hizo falta ver nada para entender el mensaje, no estaba solo en esa tormenta sensorial. Llegó la escena de confesión dramática. El protagonista revelaba que había ocultado su verdadera identidad durante años. Oscar, sin soltar la mano de Víctor, inclinó la cabeza hacia él y susurró: «Esta parte me mata». Su voz era apenas un roce de aire, pero venía cargada de una fragilidad desconocida. Víctor giró el rostro, quedaron a escasos centímetros. Podía contar las pecas en el puente de la nariz de Oscar aunque casi no hubiera luz. Una frase se armó en su garganta: «A mí me mata otra cosa». No se atrevió a completarla con sonido. Un golpe de tensión musical anunció la recta final. El cubo de palomitas estaba vacío, el refresco condensaba agua en los bordes. Oscar soltó por fin la mano de Víctor, solo para buscar un pañuelo y secar su palma sudorosa. El espacio entre ellos se rellenó de ansias contenidas. Víctor aspiró profundamente. En la pantalla, el héroe corría por un callejón lluvioso. Fuera de ella, los dos amigos apenas respiraban. Sería después de los créditos el momento. Se atreverían a nombrar lo que llevaba 2 horas clamando por existir. La resolución llegó en cascada, los villanos se descubrieron, la conspiración se desmanteló, una canción melancólica empezó a sonar. Con el fade out, las luces de cortesía se encendieron, aunque tenues. Víctor siguió mirando la pantalla negra unos segundos, intentando ganar tiempo. Oscar seguía a su lado, inmóvil, la respiración rápida. Se escuchó el murmullo de butacas al recogerse, el paso de la gente subiendo escaleras. Nadie reparó en ellos. Cada segundo que pasaba aumentaba la posibilidad de que la valentía se evaporara. Se irían a casa fingiendo que nada había pasado. Víctor se puso de pie al fin. El corazón le latía en los oídos. Dio un paso, pero Oscar lo sujetó de la muñeca. Lo giró con un tirón suave. Y entonces ocurrió, las luces permanecían bajas, el pasillo estaba momentáneamente vacío, y Oscar acercó su rostro hasta rozar la boca de Víctor. El beso fue tibio, titubeante, una pregunta más que una respuesta. Duró solo un instante, como la chispa de un mechero en la oscuridad, pero bastó para incendiar todo el oxígeno que lo rodeaba. Víctor se sintió flotar, el suelo parecía ceder bajo sus zapatillas. Se separaron con un leve temblor en la comisura de los labios. Los ojos de Oscar brillaban con algo parecido al vértigo y al alivio. Víctor se llevó la mano al pecho, como si contuviera un pájaro rebelde. Miró a su amigo, era la misma cara de siempre, y sin embargo, todas las líneas parecían reordenadas, como si la historia entera hubiera mutado de género. Hablaron sin palabras: «Aquí estamos, ha pasado, no hay marcha atrás». ¿Qué vendría después de la puerta de salida? Esta vez caminaron entre las filas con una sincronización extraña, ni demasiado pegados ni exageradamente separados. La mayoría de espectadores ya estaba fuera. El hall olía a detergente y algodón de azúcar de la máquina expendedora. Una canción pop sonaba baja en los altavoces. Víctor sintió la mano de Oscar rozar la suya, dudando sobre si atraparla o no. Al final, sus dedos se enmarañaron de nuevo, justo antes de empujar la puerta giratoria que daba a la calle. El aire nocturno les golpeó con olor a lluvia remota. Los paraguas danzaban entre charcos, taxis amarillos se sucedían en fila. ¿Cenamos algo?, preguntó Oscar, levantando la voz para superar el rumor del tráfico. Víctor asintió. Apenas podían mirarse sin que el vértigo amenazara con desbordarles. Caminaron por la avenida, esquivando terrazas abarrotadas. El neón de un local italiano les guiñó con luces rojas. Entraron. La camarera los condujo a una mesa contra una pared de ladrillo visto. Pedidos rápidos, una pizza para compartir, 2 cervezas. Oscar se frotaba las manos, Víctor jugueteaba con el salvamanteles de papel. Entre ellos se agitaba un ejército de interrogantes, ¿dónde empezó todo exactamente? ¿Qué querrían mañana? Tenían miedo de estropear una amistad o de no atreverse a más. Cuando la cerveza llegó, chocaron botellas con un tintineo casi solemne. Oscar inhaló,
dispuesto a romper la presa del silencio, pero una pareja en la mesa de al lado estalló en carcajadas, desviando la atención. Fue un regalo inesperado, una pausa para que las palabras dejasen de atropellarse. Víctor tomó un trago largo, el amargor le aclaró la mente. Recordó cada detalle de la sesión, la primera rosadura, los dedos palpando palomitas, el gemido a medias. Todo encajaba como un puzzle que hubieran ido completando por instinto. Buscaría Oscar la misma cronología. Al fin, el plato llegó humeante. Cortaron porciones, se mancharon de queso fundido. La normalidad aparente les permitió relajarse unos grados. Oscar empezó a hablar de la película, tramas, giros, banda sonora. Víctor se unió, bromeando sobre lo absurdo del clímax. Pero, de fondo, ambas voces modulaban algo más. Cada vez que sus rodillas se encontraban bajo la mesa, el subtexto rugía, esto es real. Ha sucedido. Una ráfaga de viento abrió la puerta del local, trayendo un sonido lejano de sirenas. Víctor se estremeció. Oscar dejó el tenedor y, muy despacio, deslizó la mano sobre la mesa, palma arriba, invitando. Víctor la tomó. Esta vez ningún mantel podía ocultarlo. Las luces tenues del restaurante apenas importaban, lo que contaba era el pulso compartido. Se miraron con la certeza de que aquello ya no era un juego de insinuaciones, sino el primer movimiento de una coreografía nueva. Tengo miedo, admitió Víctor en voz baja, sin soltar los dedos. Yo también, respondió Oscar, pero prefiero esto al silencio. El temor, paradójicamente, les hizo reír. Se descubrieron respirando mejor después de confesarlo. No hacía falta un plan detallado, bastaba reconocer que existía algo más fuerte que la costumbre y la comodidad. ¿Serían capaces de explicárselo a los amigos comunes? ¿A la familia? Era un territorio sin mapas, con fronteras por dibujar. Quizá ese mismo vértigo resultaba adictivo. Pagaron y salieron. El asfalto brillaba de humedad. La ciudad parecía un set cinematográfico recién limpiado. Caminaron sin rumbo fijo hasta llegar a una plaza con farolas altas. Allí se detuvieron, frente a un kiosco cerrado. Oscar se recostó contra la persiana metálica, miró a Víctor con descaro renovado y, como si fuera la cosa más natural, atrajo su cintura para besarlo de nuevo. Fue un beso más profundo, lento, con sabor a cerveza y orégano. Víctor respondió sin dudar, mientras pasaba la mano por la nuca de Oscar y notaba el vello erizado. Dos adolescentes pasaron corriendo y soltaron un silbido burlón, se perdieron riendo calle abajo. A Víctor le subió el color a las mejillas, pero Oscar le guiñó un ojo y se encogió de hombros. Nunca un gesto tan pequeño había significado tanto, aquí me quedo, con la luz pública de testigo. ¿Se atreverían a caminar así siempre, o solo aquella noche podía permitirse tanto arrojo? Siguieron hacia la estación de metro. Oscar vivía 2 barrios más lejos, Víctor, en la línea opuesta. Dudaron frente a la boca iluminada de la estación. Las vías los separaban, pero las posibilidades recién nacidas los imantaban. Oscar rozó el dorso de la mano de Víctor con el pulgar. ¿Quieres venir a casa?, preguntó con tono neutro, cuidando de no contaminar la invitación con ansiedad. Podemos ver algo en la tele, charlar, o lo que sea. Víctor comprendió que la decisión era doble, prolongar el momento o dejar que se asentara. El miedo intentó alzar la voz, recordándole que un paso precipitado podía volverse torpe o incómodo. Sin embargo, otro impulso, más suave, pero firme, le recordó el sabor del beso, la electricidad en la sala, la risa bajo la pizza. Había buenas razones para posponer lo inevitable. Vamos, respondió al fin, y el eco de esa sola palabra pareció abrir una puerta concreta en el pecho de ambos. Bajaron la escalera mecánica. El murmullo del túnel los envolvía. En el andén casi vacío se intercambiaron frases triviales, que el próximo tren llegaba en 4 minutos, que la línea verde estaba en horas el lunes, que quizá haría falta buscar un taxi a la vuelta. Pero esos datos no disimulaban la descarga compartida. Una pareja a lo lejos escuchaba música del móvil sin auriculares. La melodía filtrada se convertía en una pista sonora improvisada, como si la ciudad compusiera su propio soundtrack para ellos. Víctor se sorprendió pensando en la banda sonora de la película y en cómo canciones y recuerdos se entrelazarían desde ahora. En el vagón, se sentaron juntos. Un fluorescente parpadeante les daba un aspecto casi onírico.
Oscar cambió de postura para que su rodilla se tocara. Víctor acomodó el brazo sobre el respaldo y dejó que los dedos rozaran la nuca ajena. El contacto constante era un descubrimiento, cada centímetro de piel parecía estrenar significado. En la puerta opuesta, un hombre mayor observaba la publicidad de colchones con aire ausente. Nadie parecía registrar la pequeña revolución en la esquina del vagón, y eso otorgaba una libertad insólita. ¿Cuánto tiempo llevaban anhelando este simple gesto sin reconocerlo? Al salir a la superficie, el barrio de Oscar estaba casi desierto. Subieron un tramo de calle empedrada. Faros de coches lejanos recortaban sombras danzantes en fachadas oscuras. El latido de Víctor se acompasó con el de Oscar, o quizá era solo el eco de sus pasos. La llave giró en la cerradura del portal con un clic que resonó desproporcionadamente. El viejo ascensor tardaba en llegar, de pronto todo pareció ralentizarse, como si la propia noche les diera margen para arrepentirse. Pero ningún músculo retrocedió. En el piso, Oscar encendió una lámpara de pie. Luz cálida, tenue. El salón olía a jazmín, tal vez de un ambientador o de las flores que crecían en la ventana. Víctor se quitó la chaqueta sin saber dónde dejarla. Oscar la recogió y la colgó en el perchero. El gesto fue tan cotidiano que retumbó. Lo extraordinario a veces se envuelve en rutinas mínimas. Se quedaron de pie, a un par de metros, uno frente al otro. Nadie hablaba. No hizo falta. Oscar se acercó, tomó la cara de Víctor entre las manos y buscó un beso que ya no temblaba, sino que se extendía seguro y creciente. La noche se estiró, desordenada y tímida, hecha de silencios que preguntaban y labios que respondían, de ropa que cayó al suelo como concesiones necesarias, de miradas que se aseguraban de que el otro estuviera cómodo. Descubrieron, entre susurros, la cartografía de hombros, clavículas, cicatrices, lunares. Cada descubrimiento provocaba sonrisas nuevas, a veces nerviosas, a veces plenas. En algún momento, Oscar puso música suave desde el móvil. Una trompeta ya repitió un motivo que se les quedó prendido en la piel. Y cuando al fin descansaron, con el sudor enfriándose en la penumbra, Víctor se sintió más liviano que en cualquier otra noche reciente. No durmieron enseguida. Conversaron a media voz sobre recuerdos compartidos, aquella excursión en la que casi pierden el tren, los apuntes que se prestaban en la carrera, las charlas eternas después de cada ruptura que uno u otro sufría. En medio de la conversación, Víctor se dio cuenta de que siempre habían estado orbitándose, como satélites atraídos por una fuerza que ninguno se había atrevido a nombrar. Se preguntó cuántas oportunidades habían dejado pasar y si llorarían un día por el tiempo perdido o agradecerían la paciencia que los había traído hasta ese punto exacto. Cuando el reloj marcaba las 3, Oscar comentó que al día siguiente madrugaba poco, que podían desayunar croissants en la panadería de la esquina. Víctor imaginó la escena, 2 chicos despeinados, cafés humeantes, un periódico que quizá nadie leería, y bajo la mesa, un roce de rodillas que seguiría consolidando el pacto. Era un futuro tan cercano que casi dolía. ¿Llegarían allí sin tropezar con dudas? ¿Y si amanecían con pánico? La incertidumbre no le asustaba tanto como el día anterior, la diferencia residía en el calor que todavía sentía en el costado, testigo de un corazón ajeno. Se despidieron del insomnio con un último beso. Víctor se quedó dormido oyendo la respiración de Oscar, que pausada entraba y salía como un mar tranquilo. En su sueño, volvía a la sala de cine, pero esta vez la pantalla proyectaba momentos que aún no habían vivido, risas en viajes, discusiones por tonterías, reconciliaciones en estaciones de tren, llamadas a medianoche, promesas improvisadas. Despertó con la luz suave del amanecer filtrándose por la cortina y un susurro interno que repetía, empieza otra película, no salgas de la sala. Oscar ya estaba medio consciente cuando Víctor se incorporó. Se sonrieron sin pudor. Y, casi sin hablar, se encaminaron a la ducha, turnándose el agua, riendo cuando el chorro se volvía demasiado frío. Después se vistieron a medias y bajaron a la calle. El aire matinal olía a pan recién hecho y a hojas mojadas. El croissant se deshizo en la boca de Víctor con un dulzor exagerado, quizá la noche había recalibrado sus sentidos. Entre bocado y bocado, Oscar mencionó que esa tarde jugaba al equipo de baloncesto local y que tenía entrada sin usar. Víctor aceptó antes de que la frase terminara, dándose cuenta de que su agenda se abría sola para acomodar nuevos capítulos. Caminaron de regreso al portal. Oscar sujetó la puerta lo justo para robar un beso breve, apenas un recordatorio.
Víctor prometió pasar por casa a cambiarse y volver antes del partido. Subió al metro con el sabor del azúcar en los labios y la certeza de que ese día, y el siguiente, y quizá muchos más, estarían cruzados por esa misma tensión dulce. Mientras el tren se adentraba en túnel, se preguntó si sus compañeros de oficina notarían algo distinto en su sonrisa. Se preguntó si, al pasar las horas, el vértigo se transformaría en tranquilidad o en deseo creciente. Era un camino sin mapas, sí, pero también sin límites dibujados, y eso lo hacía irresistible. El vagón se meció suavemente. Víctor apoyó la frente en el cristal y cerró los ojos. La película de la víspera ya formaba parte de su historia personal, pero ahora empezaba otra proyección, una que se escribiría escena a escena, sin guión previsto. Y, por primera vez en mucho tiempo, no le asustaba quedarse hasta los créditos.